Después de pagar todas las cuentas de diciembre, mi padre me humilló en la cena. Mientras empacaba, encontré sus estados de cuenta secretos. Estaban ahorrando mi dinero para una camioneta. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El día había comenzado con una mentira piadosa que me repetía a mí misma como un mantra: esta Nochebuena será diferente. Me lo dije por la mañana, mientras elegía el pavo más grande y jugoso del supermercado, ignorando la punzada de molestia al pagar con mi tarjeta de crédito una cuenta que bien podría haber sido la de un pequeño banquete de bodas. Cada artículo en el carrito, la sidra espumosa que le gustaba a mi padre, las nueces pecanas para la ensalada favorita de mi madre, el helado de chocolate que mi hermano Mateo podía devorar en una sentada, era un testimonio de mi esfuerzo, un tributo silencioso que esperaba, en vano, fuera reconocido. Al llegar a casa, el caos organizado comenzó. Mi madre, Graciela, estaba sentada en la mesa de la cocina, aplicándose una capa de esmalte de uñas color rojo borgoña. Observó cómo descargaba las bolsas del supermercado con la mirada de una crítica de arte. ¿Compraste el pavo congelado, Isela? Te dije que uno fresco tendría mejor sabor. Su voz era suave, pero la crítica era afilada. Fui a 3 tiendas, mamá, ya no quedaban pavos frescos lo suficientemente grandes para nosotros, respondí, tratando de mantener mi voz neutral mientras guardaba la leche en el refrigerador. Bueno, si hubiera sido un poco más temprano, quizás habrías encontrado uno, dijo casualmente, soplando suavemente sus uñas recién pintadas. Así funcionaban las cosas en esta casa. Cada esfuerzo mío era recibido con una crítica sutil, una forma de recordarme que, sin importar cuánto lo intentara, nunca era suficiente. Mi padre, Ramiro, estaba en la sala, viendo un partido de fútbol repetido en la vieja televisión. La nueva pantalla plana de 50 pulgadas, mi regalo de Navidad para ellos, estaba programada para ser entregada e instalada esa tarde. Pensé que eso lo animaría. Cuando llegaron los técnicos, fui yo quien supervisó el trabajo. Mi padre se quedó a su lado, con las manos en la espalda, dando instrucciones como un general. Un poco más arriba. No, a la izquierda. Asegúrense de que esté bien firme. Cuando terminaron y yo firmé la orden de trabajo, mi padre tomó el control remoto, encendió el televisor y pasó por los canales. Se paró frente a la gran pantalla brillante, admirando la imagen nítida. Luego se volvió hacia mí y asintió secamente. No está mal, fue todo su agradecimiento. Para él, mi dinero no era un regalo, era un tributo. Incluso Mateo contribuyó a la sinfonía de demandas. Entró a la cocina mientras yo estaba rellenando el pavo. Oye, Isa, comenzó con ese tono lloroso que sabía que yo detestaba. ¿Me prestas algo de dinero? Necesito comprarle un regalo de Navidad a Sofía. Lo miré, con las manos cubiertas de mantequilla y hierbas. ¿Ya te gastaste la mesada que te di la semana pasada? Se encogió de hombros. Pues sí, ya sabes, fin de semestre, muchos gastos. Sabía perfectamente que el dinero no era para un regalo. Sería para cervezas con sus amigos o para un nuevo videojuego. Pero estaba demasiado cansada para discutir. Me sequé las manos, tomé mi cartera y le di algunos billetes. Los tomó, murmuró un «gracias» y desapareció, dejándome con el familiar sabor de la resignación y el resentimiento. Al anochecer, mi trabajo estaba hecho. La casa olía a pino del árbol de Navidad y a pavo asado. Había puesto el mantel bordado de mi abuela, sacado la vajilla que solo se usaba en ocasiones especiales. Había encendido las velas. Por un momento, bajo la luz cálida y parpadeante, todo parecía perfecto. Casi podía engañarme a mí misma y creer en la escena de la familia feliz que estábamos proyectando. Me dije a mí misma una última vez, mientras los llamaba a la mesa, este año será diferente. Este año, lo verán.
Estarán agradecidos. Esa fue la mentira más grande de todas. Nos sentamos a la mesa. El ambiente al principio era un poco torpe, como siempre, antes de que la sidra espumosa comenzara a hacer efecto. Incluso había invitado a mi tía Elena, la hermana de mi padre, con la esperanza de que la presencia de una extraña obligara a todos a comportarse de la mejor manera. Un error de cálculo fatal. Mi tía Elena, una mujer corpulenta con una voz estruendosa y una curiosidad insaciable, trató de mantener la conversación a flote. «Ay, Isela, qué bonita está la casa». «Eres toda una ama de casa», dijo, mientras se servía un trozo generoso de pavó. «Fui yo, Elena», intervino rápidamente Graciela, reclamando el crédito. «He estado ocupada todo el día». Me quedé callada, cortando un pequeño trozo de carne. Discutir solo arruinaría la cena. Y todavía me aferraba a la frágil esperanza de una noche pacífica. «Un brindis», declaró mi padre, su voz ya un poco arrastrada por la segunda copa. Levantó su vaso. «Por otra Navidad juntos, y por la nueva televisión». Todos rieron y brindaron. Graciela luego agregó, «y por Isela, por supuesto, que siempre nos cuida». Sonaba amable, pero yo sabía el verdadero significado: salud por nuestra fuente de ingresos. La cena continuó. La tía Elena contó chismes de los vecinos. Mateo revisaba su teléfono a escondidas debajo de la mesa. Todo parecía transcurrir en una falsa normalidad. Pero podía sentirlo. Una tensión que se cocinaba a fuego lento bajo la superficie, especialmente de parte de mi padre. Siguió bebiendo, y con cada copa, su mirada hacia mí se volvía más fría y aguda. La explosión comenzó sutilmente. «Y bien, Isela», dijo, limpiándose la boca con la servilleta. «Elena te preguntó a qué te dedicas, ¿por qué no le cuentas a tu tía sobre tu importante trabajo?» La forma en que pronunció la palabra trabajo, con un toque de burla, me puso en alerta. «Soy analista financiera, tía», expliqué cortésmente. «Trabajo para una consultora internacional». «Oh, eso suena muy impresionante», dijo la tía Elena. Mi padre soltó una risita. «Impresionante. Se pasa todo el día pegada a la computadora, moviendo números de una columna a otra. En mis tiempos, el trabajo significaba usar las manos, construir algo real». «Los tiempos han cambiado, Ramiro», dijo la tía Elena, sintiendo la tensión. «No, la gente ha cambiado», replicó él, sin apartar la vista de mí. «Se han vuelto blandos. Creen que porque traen dinero a casa, ya han cumplido. Se olvidan del respeto. Se olvidan de su lugar». La habitación se quedó en silencio. Mi tenedor se detuvo en el aire. «No sé a qué te refieres, papá», dije, mi voz peligrosamente tranquila. «Oh, creo que sí lo sabes», gruñó. Se inclinó hacia adelante, la botella de sidra en su mano como un garrote. «Andas por esta casa como si fueras la dueña. Compras cosas, cambias cosas, sin preguntar. ¿Crees que tu dinero te da ese derecho?» «Solo intento mejorar las cosas», argumenté, mi voz comenzando a temblar. El viejo refrigerador se descompuso. La televisión apenas se veía. «Funcionaba perfectamente», gritó, su voz resonando en el comedor. «Nos funcionó perfectamente durante 15 años, pero no, la princesita tiene que tenerlo mejor, para mostrarle a todos lo exitosa que es, para hacer que su padre se sienta inútil». Ahí estaba. El meollo del asunto. Su inseguridad, su orgullo herido, todo proyectado sobre mí. «Nunca fue mi intención», susurré. Me ignoró. Me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y el resentimiento. «Vives en esta casa, usas la luz de esta casa, comes de lo que hay en esta casa. No eres más que una parásita». La palabra explotó en el centro de la mesa, aniquilando el olor a pino y canela, apagando la luz de las velas. Parásita. Un organismo que vive a expensas de otro. La lógica se reveló dentro de mí, pero la herida fue más rápida, más profunda. La habitación se quedó en silencio.
Un silencio cómplice. Graciela estudió su plato con la concentración de un cirujano. Mateo levantó la vista de su teléfono por un instante, me miró con una expresión vacía y volvió a su pantalla, como si cambiara de canal. La tía Elena parecía horrorizada, con la boca abierta, pero no dijo nada. Nadie me defendió. Nadie dijo, Ramiro, eso es injusto. Nadie. En ese silencio, entendí que no era una invitada en su mesa. Era el festín. El bloque de hielo en mi pecho se expandió, congelando mis pulmones. Vi la escena desde fuera, la hija que lo pagaba todo siendo humillada por el padre que se sentía emasculado, bajo la mirada indiferente de la madre que se beneficiaba, el hermano que simplemente existía y la tía que no se atrevía a intervenir. La ironía era una bilis amarga en mi garganta. Ramiro, frustrado por mi falta de lágrimas, por mi silencio atónito, golpeó la mesa. Los platos y copas tintinearon peligrosamente. Ya se lo dije a tu madre, pasando este mes, te me vas largando, esta casa no es un hotel para mantener holgazanes. Holgazana. La palabra se unió a, parásita, en el coro de mi humillación. Me levanté lentamente. Mi silla raspó contra el suelo, el único sonido en la habitación. No dije nada. No había nada que decir que ellos pudieran entender. Recogí mi plato casi intacto. Mi mano no temblaba. Algo dentro de mí se había roto, sí, pero en su lugar no había quedado un vacío, sino un núcleo de acero frío y duro. La mentira con la que había empezado el día se hizo añicos. Esta Nochebuena, en efecto, había sido diferente. Había sido el final. Mientras caminaba hacia la cocina, cada paso sobre las baldosas frías resonaba como el tic-tac de un reloj que marcaba la cuenta regresiva hacia un final inevitable. Mi mente, en un mecanismo de defensa forjado por años de práctica, se replegó sobre sí misma, abriendo las pesadas puertas de roble de mi museo interior. No era un lugar de belleza, sino un archivo de heridas, una colección meticulosamente catalogada de agravios que, esa noche, finalmente cobraban sentido. La humillación presente no era un evento aislado, o era la placa conmemorativa de una exposición que llevaba toda mi vida en construcción. La primera sala, la más grande y reciente, estaba dedicada a mi madre. La escena central era vívida, Graciela, hace 6 meses, desplomada en el sofá de la sala, el mismo desde el que ahora criticaba mis esferas navideñas. Su rímel se había corrido, formando surcos oscuros en sus mejillas. Acababa de llegar de su despacho contable, por última vez. Me despidieron, y Cela, sollozó, la voz ahogada por un pañuelo de papel. Reducción de personal. Después de 15 años en la misma empresa, me desechan como si fuera basura, ¿qué vamos a hacer ahora? Su pánico era palpable, pero debajo de él, sentí una corriente de expectativa. Su mirada se fijó en mí. Recuerdo haberme arrodillado frente a ella, tomando sus manos frías entre las mías. El pánico se arremolinaba en mi estómago, un miedo frío a la inestabilidad que se avecinaba, pero lo oculté bajo una capa de fortaleza que no sentía. Tranquila, mamá. No pasa nada, le dije, la mentira sonando casi convincente. Yo gano bien. Yo me encargo de todo. Tú descansa, tómate un tiempo para ti. Ya veremos qué pasa después. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, observando la calle como si el drama no fuera con él. Se giró, no para consolar a su esposa de 30 años, sino para dictar mi sentencia. Es tu obligación, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, como si leyera una cláusula de un contrato. Para eso eres la mayor y la que estudió. Ahora te toca responder. No hubo un plan, no hubo saldremos de esto juntos. La carga fue transferida a mis hombros con la frialdad de una transacción comercial. Esa noche, recuerdo haberme quedado hasta las 2 de la mañana en mi escritorio, con hojas de cálculo abiertas en mi laptop. Moví números, recorté mis propios gastos hasta el hueso, adiós al gimnasio, adiós a las cenas con amigas, adiós a los ahorros para un futuro departamento, y reorganicé mi sueldo para que se estirara como un milagro y cubriera la hipoteca, los servicios, el supermercado, todo. Sentí el peso del mundo sobre mí, pero también una extraña sensación de orgullo.
Estaba salvando a mi familia. Qué ilusa fui. No los estaba salvando, les estaba enseñando que yo era un recurso inagotable. Crucé un arco hacia la siguiente galería, dedicada a mis logros profesionales, o más bien, a cómo eran percibidos por ellos. La pieza central era una botella de vino sin abrir. La compré hace 3 meses, un vino caro de la región de Ensenada, para celebrar mi ascenso a analista senior. Llegué a casa esa noche flotando en una nube de euforia. Era la culminación de años de esfuerzo, de noches sin dormir y de fines de semana trabajando. Quería compartirlo, quería que se sintieran orgullosos. Familia, tengo noticias, anuncié, agitando la botella. Me ascendieron, y con un muy buen aumento. La reacción fue decepcionantemente tibia. Mi madre sonrió, pero fue una sonrisa cansada, la de alguien que escucha un dato financiero, no una buena nueva. Felicidades, mi hija. Qué bueno que te va bien, para que no andemos tan apretados. Mi hermano Mateo levantó el pulgar desde el sofá sin apartar la vista de su videojuego. Fue mi padre quien le dio el golpe de gracia a mi alegría. Se acercó, tomó la botella de mis manos para examinar la etiqueta con ojo crítico. Buen vino, admitió. Luego me miró, y su expresión no era de orgullo, sino de cálculo. Felicidades. Oye, y ahora que vas a ganar más, el seguro de la camioneta se vence el próximo mes. Es un dineral. A ver si me ayudas con eso, ¿no? La euforia se desinfló como un globo pinchado. Mi logro no fue celebrado como un éxito personal, sino auditado como un nuevo ingreso al presupuesto familiar. Esa noche, me bebí casi media botella de vino yo sola en mi cuarto, no para celebrar, sino para adormecer la decepción. La última sala era la más pequeña pero la más dolorosa. Estaba dedicada a Mateo, mi hermano, el príncipe heredero del reino de la indiferencia. El objeto principal en exhibición era una laptop nueva, brillante, cuyo empaque aún guardaba en mi armario como una prueba de mi estupidez. Hacía un mes, su vieja computadora había muerto. Era semana de exámenes finales en la universidad. Se murió mi laptop, anunció en la cena, con la misma emoción con la que se anuncia que se acabó la leche. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó mi madre, la angustia ya formándose en su voz. Mateo se encogió de hombros, un gesto que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Pues supongo que reprobaré. Ni modo. El pánico se apoderó de mi madre. No puedes reprobar, Isela, tienes que hacer algo, préstale tu laptop. La necesito para trabajar, mamá. Tengo entregas importantes y reuniones, intenté razonar. Pues cómprale una. Tú puedes, sentenció mi padre desde el sillón, zanjando la discusión. Más tarde, intenté hablar con Mateo en privado. Mateo, esto no puede seguir así. Podrías buscar un trabajo de medio tiempo, o pedir un préstamo estudiantil. Hay opciones. Él me miró como si le hubiera hablado en arameo. Se rió, una risa corta y sin alegría. ¿Trabajar? ¿Para qué? Si tú tienes dinero de sobra. Además, es tu deber ayudarme, ¿no? Eres la hermana mayor. Esa frase, dinero de sobra, se me clavó en el pecho. Él no tenía idea de los malabares que yo hacía, de las cosas a las que renunciaba. Para él, mi cuenta bancaria era un fondo mágico e infinito a su disposición. Al final, como siempre, cedí. Fui a la tienda, gasté una cantidad obscena de dinero que no me sobraba y le compré la mejor laptop que pude pagar. Se la entregué. Él la tomó, dijo chido, gracias, y se encerró en su cuarto. Ni un abrazo. Ni una mirada de gratitud genuina. Yo no era su hermana, él era su patrocinadora. Recorrer estas salas de mi museo mental, una tras otra, no me trajo tristeza, sino una claridad glacial. La humillación de esta noche no había salido de la nada. Era la consecuencia lógica y predecible de cada vez que dije, sí, cuando debía haber dicho, no. De cada vez que puse sus necesidades por encima de mi bienestar. De cada vez que acepté su desprecio a cambio de migajas de un afecto que nunca fue real. La parásita me había llamado.
Quizás tenía razón, pero se equivocaba de huésped. Era yo la que había estado alimentando a 3 parásitos que lentamente me habían drenado la vida, la energía y el dinero. Y esa noche, había decidido cerrar el buffet. Para siempre. 1:18 de la madrugada. El reloj digital en mi buró parpadeaba sus números rojos en la penumbra, un guardián silencioso del tiempo que se me escapaba, o quizás, del tiempo que finalmente estaba reclamando. La casa estaba sumida en un silencio denso, el silencio de la digestión y la autocomplacencia. Afuera, la ciudad celebraba. Adentro, yo desmantelaba una vida. Comencé con el armario. Mis manos se movían con una eficiencia que me era ajena, como si pertenecieran a otra persona, a una mujer más decidida, más fría. Cada prenda que doblaba y metía en la maleta era un fantasma. Saqué un suéter de lana color mostaza, uno de mis favoritos. Tenía una pequeña mancha oscura cerca del cuello. Recordé el día, hacía un par de meses, en que mi madre lo había tomado, prestado, sin preguntar. Solo para una comida con mis amigas. Mija, se me ve divino. Lo devolvió una semana después, con una mancha de vino tinto y una disculpa superficial. Ay, ni se nota. En ese momento, lo había aceptado con una sonrisa forzada. Ahora, al doblarlo, sentí una oleada de rabia por todas las veces que mis límites habían sido cruzados, mis cosas tratadas como propiedad comunal. El suéter fue a parar a una bolsa para donar. Luego vinieron los libros apilados en mi estantería. Novelas que había comprado con la intención de leer en fines de semana tranquilos que nunca llegaron. Libros de finanzas y economía que me recordaban a la profesional en la que me había convertido, la mujer cuyo éxito era la fuente de su propia opresión familiar. Saqué los libros de texto de la Universidad de Mateo, aquellos que le había comprado al inicio del semestre. Estaban impecables, las páginas tiesas, las cubiertas sin un solo rasguño. Probablemente nunca los había abierto. Recordé la discusión, yo insistiendo en que comprara ediciones usadas para ahorrar, él quejándose de que sus amigos tendrían libros nuevos. Mis padres, por supuesto, se pusieron de su lado. No seas coda, Isela. Es para su educación. Ver esos libros impolutos fue como leer un epitafio de mi dinero desperdiciado. Los dejé en el suelo. No eran míos para llevar. Mis movimientos eran un ritual. Vaciar un cajón, clasificar su contenido, empacar o descartar. Era un proceso de purga, no solo de objetos, sino de la carga emocional que cada uno representaba. Los pendientes que mi padre me regaló por mi 18º cumpleaños, el último regalo genuino que recordaba de él. La caja de música que mi madre me dio cuando me gradué, y que más tarde supe que había sido un regalo que no le gustó de una de sus amigas. Cada objeto era una capa de una cebolla de decepciones que finalmente estaba pelando hasta llegar al centro podrido. Fue entonces, al vaciar el fondo del armario, cuando mis dedos tropezaron con una vieja caja de zapatos. La saqué, el polvo cubriendo la tapa descolorida. Por un momento, no recordé qué había adentro. Al abrirla, el olor a papel viejo me golpeó. Y entonces lo vi. Un archivo meticuloso de mi propia subyugación financiera. Eran los recibos. Todos los recibos. No sé por qué empecé a guardarlos. Quizás fue la analista en mí, la que necesita datos, pruebas, un rastro de papel para todo. O quizás, en un nivel subconsciente, sabía que algún día necesitaría probar mi propia existencia, mi propia contribución en esa casa. Había de todo. La factura del refrigerador nuevo, comprada en julio, con el número de serie claramente visible. El recibo de la lavadora de alta eficiencia que reemplazó a la vieja que inundó la cocina. El contrato del servicio de Internet de fibra óptica que instalé porque Mateo se quejaba de que el lag arruinaba sus partidas en línea. Las notas del veterinario por las vacunas del perro. El ticket de la ferretería por los materiales para reparar la gotera del techo del cuarto de mis padres. Los saqué y los extendí sobre la cama. Era un mapa de mi vida financiera de los últimos 2 años, un testamento de mi esfuerzo y su comodidad. Mirando ese mar de papel, la rabia que sentía comenzó a transformarse. Ya no era solo una emoción caliente e impotente.
Se estaba enfriando, afilando, convirtiéndose en algo mucho más peligroso, una estrategia. Estos papeles no eran solo recuerdos de mi estupidez. Eran activos. Eran pruebas. Eran municiones. Con un cuidado casi reverencial, volví a guardar cada recibo en la caja. La cerré y la sellé con un rollo de cinta adhesiva que encontré en mi escritorio. Le di varias vueltas, reforzando las esquinas, como si estuviera preparando un paquete para ser enviado a la guerra. Coloqué la caja junto a mis maletas. Era, sin duda, el objeto más valioso que me llevaría de esa casa. No estaba huyendo con el rabo entre las piernas. Estaba ejecutando una retirada táctica, llevándome conmigo todo el arsenal que necesitaría para la contraofensiva. Cuando la última caja estuvo sellada, me detuve para inspeccionar mi trabajo. 3 maletas, 2 cajas de cartón y la caja de zapatos con los recibos. Era el kit de supervivencia para mi nueva vida. Pero sentí que algo faltaba. Una pieza crucial del rompecabezas. Mis documentos. Mi pasaporte, mi título universitario, mi acta de nacimiento. Mi madre, en su papel de guardiana de la burocracia familiar, los protegía, en el cajón inferior de un viejo archivador metálico en el pequeño y desordenado estudio de la casa. Salir de mi cuarto fue como adentrarme en territorio enemigo. La casa estaba en un silencio profundo, pero para mí, cada sombra era una amenaza, cada crujido del suelo de madera un posible delator. Contuve la respiración mientras cruzaba el pasillo. La puerta del dormitorio de mis padres estaba cerrada. Podía escuchar los ronquidos de mi padre, un sonido gutural y rítmico que durante toda mi vida me había parecido reconfortante, y que ahora sonaba como el gruñido de un animal satisfecho. Llegué al estudio. La puerta estaba entreabierta. La empujé con una lentitud insoportable, rezando para que las bisagras no chillaran. Adentro, el aire estaba viciado, olía a papel viejo y a planes olvidados. La luz de un poste de la calle se colaba por la ventana, bañando la habitación en una luz anaranjada y fantasmal. Me arrodillé frente al archivador. El metal estaba frío al tacto. Tiré de la manija del cajón inferior. Se resistió por un momento y luego cedió con un gemido metálico que me hizo encogerme. Ahí estaba, en un sobre amarillo con mi nombre garabateado, mi vida en papel. Lo tomé, pero al hacerlo, mis dedos rozaron otra carpeta, una de plástico azul, escondida en el fondo, debajo de un montón de periódicos amarillentos. No tenía etiqueta. No debería haberla tocado. Debería haber tomado mis cosas y haberme ido. Pero una fuerza, una mezcla de intuición y una necesidad desesperada de entender la magnitud de la traición, me obligó a tomarla. De vuelta en la seguridad de mi cuarto, cerré la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, como si eso pudiera protegerme. Abrí la carpeta azul. Lo primero que vi fue el logo de un banco, Banorte. Fruncí el ceño. No teníamos cuentas en ese banco. Luego vi el nombre en la parte superior del estado de cuenta, Ramiro García. Mi padre. Mi mente se negaba a procesarlo. ¿Una cuenta que no conocíamos? Hojeé los papeles. Eran los estados de cuenta de los últimos 3 meses. El primero, de finales de septiembre, mostraba un saldo inicial de unos pocos cientos de pesos. Pero a los pocos días, había un depósito. Un SPEI, una transferencia electrónica, por 40,000 pesos. Mis ojos se abrieron de par en par, ¿de dónde había sacado mi padre 40,000 pesos? Revisé el estado de cuenta de octubre. Otro depósito, esta vez de 35,000. Y en el de noviembre, uno más de 45,000. El saldo final, a principios de diciembre, era de más de 120,000 pesos. 120,000 pesos. El equivalente a casi $7,000. Mi cerebro trabajaba febrilmente, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Una herencia? ¿Un premio? No, nos lo habría dicho. ¿Un préstamo? Lo habría mencionado. Saqué mi teléfono y abrí mi propia aplicación bancaria.
Navegué hasta mi historial de transferencias. Y entonces, el aire se me escapó de los pulmones en un silbido doloroso. A finales de septiembre, yo había hecho una transferencia de 50,000 pesos a la cuenta de mi madre para ponerse al día con la hipoteca. A finales de octubre, transferí 40,000 para pagar la reparación mayor de la camioneta. Y en noviembre, casi 60,000 de mi aguinaldo para cubrir los gastos de fin de año y liquidar la tarjeta de crédito. Las fechas coincidían. No de forma exacta, pero sí muy cercana. No era una coincidencia. Era un patrón. Estaban tomando el dinero que yo les daba para supuestas emergencias y deudas, pagando solo una parte y desviando el resto a esta cuenta secreta. Me estaban ordeñando. La náusea fue abrumadora. Pero el horror aún no había terminado. Atrapado entre las páginas, había un folleto doblado. Lo saqué con dedos que ya no me respondían. Era de un concesionario Ford. Al desdoblarlo, la imagen de una camioneta Ford Lobo, color rojo cereza, brillante y prepotente, llenó la página. Era el sueño de mi padre, su obsesión de los últimos años. Pasé las páginas hasta llegar a la de los precios. Una versión, la Lariat, estaba marcada con un círculo de pluma azul. Y junto al precio del enganche, una cifra también rodeada, 95,000 pesos. Debajo, con la caligrafía casi ilegible de mi padre, había una nota que fue como un golpe final en el plexo solar: liquidar después de Navidad. Una vez que Isela pague lo de Dick. Ahí estaba. Negro sobre blanco. La premeditación. El engaño. La fría y calculadora crueldad de su plan. La palabra, parásita, volvió a mi mente, pero esta vez con un significado nuevo y terrible. Me habían llamado así para justificar lo que estaban a punto de hacerme. Para convertir a la víctima en la culpable. Para poder dormir por las noches. Me quedé en el suelo, temblando, no de miedo ni de tristeza, sino de una rabia tan profunda, tan volcánica, que sentí que podría quemar la casa desde los cimientos. Sostuve esos papeles en mi mano, la prueba irrefutable de que mi familia, las personas que debían amarme y protegerme, me habían estado robando a ciegas mientras me sonreían a la cara. Y en ese momento, cualquier atisbo de duda, cualquier pizca de sentimentalismo que pudiera haber quedado en mí, se evaporó. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era la guerra. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El primer impulso, animal y visceral, fue el de la confrontación. Quería patear la puerta de su dormitorio, arrojarles los papeles a la cara y ver cómo se borraba la complacencia de sus rostros dormidos. Quería gritar, quería romper cosas, quería que su mundo de mentiras se derrumbara sobre ellos de la forma más ruidosa y violenta posible. Pero entonces, la voz de la analista financiera en mi cabeza, la mujer que había aprendido a navegar por las aguas infestadas de tiburones del mundo corporativo, habló con una calma glacial. No muestres tus cartas. No actúes por emoción. La información es poder, y tú ahora mismo tienes todo el poder. Respiré hondo, forzando al aire a entrar en mis pulmones contraídos. La ira volcánica no desapareció, pero la canalicé. La convertí de un fuego incontrolado a un rayo láser, preciso y destructivo. Saqué mi teléfono. Con un pulso sorprendentemente firme, tomé fotografías de cada documento. Cada línea de cada estado de cuenta. El folleto de la camioneta. La nota escrita a mano. Me aseguré de que cada imagen fuera nítida, irrefutable. Creé una nueva carpeta en mi servicio de almacenamiento en la nube, la titulé Evidencia, en mayúsculas y subí cada foto. Luego, hice una copia de seguridad en mi correo electrónico personal. La redundancia era mi nueva religión. Con las pruebas a salvo, me moví con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. Devolví la carpeta azul a su escondite en el estudio, colocándola exactamente como la había encontrado. Borré mis huellas. Ellos seguirían creyendo que su secreto estaba a salvo.
Seguirían subestimándome. Y esa sería su perdición. De vuelta en mi cuarto, con mis maletas formando una barricada contra la puerta, hice la llamada. Eran casi las 2 de la mañana, pero sabía que la persona al otro lado de la línea entendería. El teléfono sonó 2 veces. Sof, la voz de Sofía era un murmullo adormilado. Soy Isela, dije. Mi voz sonaba hueca, lejana. Hubo un silencio inmediato, seguido de un cambio total en su tono. La somnolencia fue reemplazada por una alerta total. Isela, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana, ¿estás bien? Las compuertas se abrieron. Las palabras salieron a borbotones, un torrente de ira y dolor. Le conté todo. La cena. La palabra, parásita. La humillación. El plan de la camioneta. La cuenta secreta. Los estados de cuenta. Mi voz se quebró, no por tristeza, sino por la pura enormidad de la traición. Sofía escuchó sin interrumpir. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, un sonido constante y tranquilizador. Cuando terminé, no dijo, te lo dije, aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. En lugar de eso, su voz fue un ancla de furia justa. Hijos de puta, siseó. Lo siento tanto, Isa. Lo siento tanto. Pero también me alegro. Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta de la clase de alacranes que son. Hizo una pausa. ¿Ya hiciste tus maletas? Sí. Bien, ¿tomaste fotos de todo? Sí. Perfecto. Escúchame con atención. No te enfrentes a ellos ahora. No vale la pena. Solo sal de ahí. Ven a mi casa. Ahora mismo. La puerta estará abierta. Eso haré, dije, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Sof, gracias. No seas tonta. Para eso estamos las amigas. Ahora cuelga y sal de esa casa. Te espero con un té o un tequila, lo que necesites más. Colgué, y por primera vez esa noche, sentí algo más que rabia. Sentí la fuerza que te da tener a alguien incondicionalmente de tu lado. Me senté por última vez frente a mi laptop. La abrí. La pantalla iluminó mi rostro, y en el reflejo vi a una mujer que no reconocía del todo. Tenía los ojos encendidos con una luz peligrosa. Era la mirada de alguien que lo ha perdido todo y, por lo tanto, no tiene nada que perder. Operación Libertad Financiera, susurré para mí misma. Mis dedos volaron sobre el teclado, las habilidades perfeccionadas en mi trabajo ahora puestas al servicio de mi propia liberación. Entré en mi banca en línea. Congelé mis tarjetas de crédito. Transferí hasta el último centavo de mi cuenta de nómina a mi cuenta de inversión segura, dejando solo lo simbólico. Luego, comencé el desmantelamiento. Portal de la CFE, eliminar pago automático. Desvincular tarjeta. Hecho. Portal de Telmex, cancelar domiciliación. Eliminar método de pago. Hecho. Portal de AT&T, dar de baja mi línea del plan familiar. Revocar autorización de pago. Hecho. Cada clic era un golpe de martillo sobre las cadenas que me habían atado. Cada ventana de confirmación era una pequeña declaración de independencia. No estaba huyendo. Estaba desertando. Y me estaba asegurando de quemar todos los puentes detrás de mí. Cuando terminé, apagué la computadora. El silencio en la habitación se sentía diferente ahora. No era un silencio de opresión, sino de anticipación. Tomé mis maletas. Abrí la puerta de mi cuarto. La revolución silenciosa de Isela García había comenzado. La calma duró exactamente hasta las 3 de la tarde. Estaba ayudando a Sofía a preparar un poco de comida para su turno de noche cuando mi teléfono, que había estado inquietantemente silencioso, empezó a vibrar como si tuviera una convulsión. En la pantalla, el nombre, tía Elena, parpadeaba. Tía Elena, la hermana menor de mi padre.
la autoproclamada matriarca de los chismes familiares. Sus llamadas siempre eran un presagio de drama. Respiré hondo y contesté, poniendo el altavoz para que Sofía pudiera escuchar. Isela, gracias a Dios que contestas, exclamó con una voz cargada de una falsa angustia. Tu padre me llamó, está destrozado, dice que te fuiste de la casa en plena Nochebuena sin decir nada, ¿cómo pudiste hacerle eso, mija, con lo mucho que te quieren? Sofía rodó los ojos y siguió picando una cebolla con una furia contenida. Tía, respondí, mi voz tan serena como un lago congelado. Las cosas no son como parecen. Ah, ¿no? Porque tu madre también me llamó, llorando, diciendo que no sabe qué hizo mal para que la abandonaras así. Están muy preocupados por ti, creen que estás pasando por una crisis. ¿Qué fue lo que pasó, una peleíta tonta? Anda, Isela, recapacita. Es Navidad. La familia es lo primero. La manipulación era tan obvia, tan burda, que casi me hizo reír. La narrativa ya estaba en marcha. Yo era la hija ingrata e inestable que había abandonado a sus padres amorosos en un arranque de locura. Tía Elena, te agradezco la preocupación, dije, cada palabra afilada como un bisturí. Pero antes de que sigas, ¿por qué no le preguntas a tu hermano por su cuenta de banco secreta en Banorte? O mejor aún, pregúntale por la camioneta Ford Lobo color vino que planea comprarse con el enganche que ha estado ahorrando a mis espaldas mientras yo pagaba sus deudas. Quizás eso te aclare un poco el panorama de la peleíta tonta. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía casi escuchar los engranajes en la cabeza de mi tía tratando de procesar la información. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó finalmente. Yo sí sé. Que tengas una feliz Navidad, tía. Y colgué. Sofía soltó el cuchillo y aplaudió suavemente. Esa fue una obra de arte. Apenas había guardado el teléfono cuando volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Su voz, a diferencia de la de mi tía, no era acusadora, sino que estaba llena de un pánico agudo y genuino. Isela, no hay internet, y la luz se fue hace media hora, llamé a la compañía y me dijeron que hay un adeudo y que el contrato ya no está a tu nombre, ¿qué hiciste? Era el sonido de la realidad golpeando su puerta. El sonido de las consecuencias. Hice exactamente lo que me pidieron, respondí con calma. Me fui de la casa. Y conmigo, se fueron mis responsabilidades. Esos contratos estaban a mi nombre, mamá. Ya no vivo ahí. Pero no puedes hacernos esto, tu hermano tiene que entregar un trabajo final, y la comida del refrigerador se va a echar a perder. Supongo que tendrán que solucionarlo, dije, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa. ¿Cómo lo hace el resto del mundo? Feliz Navidad, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. El primer batallón de monos voladores había sido neutralizado. La reina del drama estaba en pánico. El castillo de naipes que habían construido sobre mi espalda estaba empezando a derrumbarse. Y yo estaba a punto de soplar con más fuerza. La noche cayó sobre la ciudad. Sofía se había ido a su turno y yo estaba sola en el apartamento, envuelta en una manta en el sofá, viendo una película sin prestarle atención. La relativa paz fue destrozada por una serie de golpes brutales en la puerta principal. No eran los golpes de un visitante. Eran los golpes de alguien que intentaba derribar la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté de un salto, con el pulso martilleando en mis oídos. A través del estruendo, una voz resonó, distorsionada por la rabia y la madera de la puerta. Isela, sé que estás ahí dentro, abre ahora mismo. Era mi padre. Me acerqué a la puerta de puntillas y miré por la mirilla. Su rostro estaba congestionado, los ojos inyectados en sangre. No era solo el alcohol, era una furia pura y primordial. La furia de un rey destronado. ¿Crees que puedes destruir a tu familia y esconderte como una rata?, gritó, y otro golpe hizo vibrar todo el marco de la puerta. El miedo, frío y paralizante, amenazó con abrumarme. Pero luego, la imagen del folleto de la camioneta apareció en mi mente, y el miedo fue reemplazado por una ira helada.
No iba a dejar que me intimidara. No otra vez. Saqué mi teléfono, lista para llamar a la policía. Justo en ese momento, la puerta del apartamento de enfrente se abrió una rendija. Era la señora Elvira, una jubilada que vivía sola y siempre saludaba amablemente en el ascensor. Su rostro, arrugado y asustado, se asomó. «Joven», dijo con una voz temblorosa pero firme. «Está haciendo mucho ruido. Voy a tener que llamar a seguridad». Mi padre se giró hacia ella como un toro. «Usted no se meta, vieja chismosa, este es un asunto entre mi hija y yo». «Su asunto se convierte en el mío cuando golpea las puertas y asusta a los vecinos», replicó ella, sin dejarse amedrentar. Furioso por la interrupción, mi padre se volvió hacia mi puerta con una nueva determinación. Retrocedió un paso, tomó impulso y lanzó una patada brutal contra la cerradura. La madera crujió y se astilló. La señora Elvira soltó un grito ahogado y cerró su puerta de golpe. Ese fue el límite. Marqué el 911. Con voz baja y temblorosa, le expliqué a la operadora lo que estaba sucediendo, mi dirección, la descripción de mi padre. Mientras hablaba, él seguía pateando y golpeando la puerta. «Te vas a arrepentir de esto, Isela, te lo juro». A lo lejos, escuché el sonido creciente de una sirena. Mi padre también debió escucharlo, porque sus golpes cesaron. Lo vi por la mirilla alejarse de la puerta, maldiciendo en voz baja. Unos segundos después, 2 policías aparecieron al final del pasillo. «¿Es usted el señor que estaba golpeando la puerta?», preguntó uno de ellos con una calma autoritaria. «Soy su padre», respondió Ramiro, tratando de recuperar la compostura. «Solo quería hablar con mi hija». «Golpear una puerta hasta casi romperla no es hablar, señor. Es alteración del orden y posible intento de allanamiento. Necesito que me acompañe». Vi cómo la arrogancia se desvanecía del rostro de mi padre, reemplazada por una incredulidad atónita. No podía creer que sus acciones tuvieran consecuencias. Mientras lo escoltaban hacia el ascensor, esposado, seguía gritando que yo era la culpable, que lo estaba destruyendo todo. Cuando los policías se lo llevaron, uno de ellos tocó a mi puerta para tomar mi declaración. Abrí, con las manos todavía temblando. Le conté todo, la humillación, el plan para echarme, el descubrimiento de la cuenta secreta, las amenazas. El oficial me escuchó con paciencia, tomando notas. «Señorita», dijo al final. «Puede presentar cargos por los daños y solicitar una orden de restricción. Es su decisión». Miré la madera astillada alrededor de la cerradura. Esa puerta rota era un símbolo de todo lo que él había intentado romper en mí. «Sí», dije, mi voz recuperando su fuerza. «Quiero presentar cargos. Y quiero la orden de restricción». Al día siguiente, el sol parecía brillar con una intensidad diferente. La resaca emocional era inmensa, pero debajo de ella, había un sentimiento nuevo, seguridad. La orden de restricción temporal era un pedazo de papel, pero se sentía como un escudo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. «Mamá empeñó tu laptop y tu cámara. Dijo que era para apagar la luz que les dejaste». Mi sangre hirvió, pero esta vez, la ira era productiva. Le respondí, «¿Sabes en qué casa de empeño?». La respuesta fue instantánea. «Una en la avenida principal». Dijo que le dieron $300. $300 por equipo que valía casi 2,000. La audacia era increíble. Mi siguiente parada fue la estación de policía. Esta vez, hablé con una mujer, la oficial Morales. Era joven, de mirada inteligente y actitud directa. Le expliqué la situación del empeño, presentándole los recibos originales de la laptop y la cámara, donde constaban los números de serie. Le mostré el mensaje de mi madre, una confesión en toda regla. La oficial Morales leyó todo con atención, su expresión endureciéndose. «Señorita García, esto es un delito. Se llama robo y venta de propiedad robada. Nos encargaremos de recuperar sus pertenencias y de hablar con su madre. La validación de una autoridad externa,
la seriedad con la que trató mi caso fue más sanadora de lo que esperaba. No estaba exagerando. No estaba loca. Era una víctima. Unas horas más tarde, la oficial Morales me acompañó de vuelta a la casa de mis padres. No para una confrontación, sino para que yo pudiera recoger mis últimas pertenencias, mi escritorio, mi silla de oficina y una estantería que también había comprado. La patrulla estacionada frente a la casa fue un espectáculo para todo el vecindario. Las cortinas de las ventanas de los vecinos se movían como si tuvieran vida propia. Mi madre abrió la puerta. Su rostro se descompuso al ver a la oficial a mi lado. Vengo a acompañar a la señorita García a recoger sus cosas para asegurar que no haya ningún altercado, dijo Morales con voz neutra. Mientras yo desarmaba el escritorio con herramientas que había traído, mi madre revoloteaba a nuestro alrededor. Esos muebles son de la familia, Isela. No puedes simplemente llevártelos. Fue entonces cuando saqué mi arma secreta, la caja de zapatos. Saqué el recibo del escritorio y se lo mostré. Aquí dice que lo pagué yo, mamá. Con mi tarjeta. Hice lo mismo con la silla y la estantería. La oficial Morales, que había estado observando en silencio, intervino. Se dirigió a mi madre. Señora, su hija me ha mostrado documentación que prueba que ella ha estado cubriendo la mayoría de los gastos de esta casa, incluyendo la hipoteca, durante los últimos 6 meses. Técnicamente, estos muebles son lo de menos. La cara de mi madre pasó del enojo a la humillación pura. Se quedó sin palabras. Por primera vez, alguien de fuera, alguien con autoridad, había visto la verdad y la había dicho en voz alta. El poder que siempre había ejercido sobre mí se evaporó en ese instante. Se retiró al fondo del pasillo y no volvió a hablar. Cargué la última pieza en mi auto, bajo la mirada atenta de media docena de vecinos. Dejé la puerta abierta al salir, sin mirar atrás. No era mi casa. Ya no, y la justicia, aunque pequeña y tardía, se sentía increíblemente dulce. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que vi por última vez la casa donde crecí. Mi nuevo apartamento no es grande, pero cada rincón grita mi nombre. Las paredes están pintadas de un azul sereno que yo elegí. Los muebles son una mezcla de cosas nuevas y de segunda mano, pero cada pieza cuenta una historia de independencia. En mi escritorio, las facturas están organizadas, todas a mi nombre, todas pagadas a tiempo con mi propio dinero, sin el peso de las necesidades de nadie más. Mi cuenta de ahorros, que había quedado temblando, ha empezado a recuperarse. Lenta pero segura, estoy reconstruyendo mi fortaleza financiera. Mi padre aceptó un acuerdo para evitar la cárcel por el intento de allanamiento, pagar los daños de la puerta y asistir a un curso de manejo de la ira. La orden de restricción sigue vigente. Mi madre tuvo que enfrentar cargos por el robo de mi equipo. Su abogado consiguió que lo dejaran en una advertencia y servicio comunitario, pero el susto y la vergüenza pública fueron su verdadero castigo. Hace un mes, Mateo me contactó. No para pedir dinero, sino para pedir ayuda. Me dijo que quería salirse de esa casa, que el ambiente era tóxico y que no quería terminar como ellos. Me preguntó si podía orientarlo sobre cómo solicitar becas y un trabajo de medio tiempo para pagar su propia renta y sus estudios. Por primera vez, vi un destello de madurez en mi hermano pequeño. Lo ayudé. Le enseñé a hacer un presupuesto, a redactar un currículum, a ser responsable de sí mismo. Le di las herramientas, no el dinero. Nuestro vínculo, antes basado en la obligación, ahora se está reconstruyendo sobre una base de respeto mutuo. La semana pasada, me llegó una carta. La dirección del remitente era la casa de mi tía Elena. La caligrafía era la de mi madre. La carta sigue sobre mi mesa de centro, sin abrir. Una parte de mí siente curiosidad por su contenido. ¿Será una disculpa? ¿Otro intento de manipulación? ¿Una súplica? Otra parte de mí sabe que abrirla es abrir una puerta que me costó mucho cerrar. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y te elige. Sofía, que me ayudó a mudarme y a pintar estas paredes azules. Mateo,
que está intentando romper el ciclo. Incluso la oficial Morales, que me trató con una dignidad que mi propia familia me negó. Y ahora, mientras les cuento mi historia, miro esa carta sobre la mesa. Sé que tomé las decisiones correctas para protegerme y para construir la vida que merezco, una vida de paz y respeto. Pero a veces, en las noches silenciosas, la pregunta vuelve a mí. Sé que hice lo que tenía que hacer, pero me pregunto si el perdón es, en algún momento, una opción. ¿Debería leer esa carta? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?